Creo que la mayoría ha escuchado o ha pronunciado la frase, parece que no me conociera, ¿cierto? Sobre todo los esposas. Parece que no me conociera cuando le traen un regalo por ahí mal. O la mamá cuando cierto le dice, parece que no me conociera. O los hijos también muchas veces le han dicho a la mamá o al papá, parece que no me conocieran. Casi siempre esa expresión, porque se supone que cuando uno está dentro de la casa, viviendo con la familia, todo mundo debería conocer a la otra persona. Debería conocer sus gustos, debería conocer la forma como actúa, debería conocer qué comida le gusta, debería conocer cómo le gusta. Por ejemplo, yo sé que mi esposa, la arepa, que ella se come 2 promedio al día, le gusta tostada, o sea, bien tostadita. En cambio, a mí no me gusta tostadita. A mí solamente un ratico acá y un ratico allá y pare de contar. Además porque así como más rápido. Andrea también le gusta, por ejemplo, un poquito blandita. A mí me gusta, por ejemplo, el huevo blandito, a Andrea le gusta duro. Y a veces cuando se lo digo, se lo hago duro, blandito, dice, usted no me conoce pues, no sabe que me gusta es duro. Entonces, es más o menos, si la mayoría de ustedes tiene cierto una experiencia en la cual le gustaría que se conoce y que todo el mundo sabe que usted, por ejemplo, yo tengo un plato sagrado, es viejito, pero es mío, sagrado. Mi esposa ha intentado botarlo varias veces y yo no he permitido que eso suceda. Ustedes pueden servir la comida en un plato bueno, allá servimos la comida en plato, pero mi plato es donde yo como, un plato plástico que muchas veces, inclusive por el paso de los años y del calentamiento global, está derretido en algunas cositas, porque a veces me olvida que está al lado del fogón, pero aún así ese es mi plato. Yo no puedo comer en otro plato que no sea ese. No me parece la comida asquerosa, el sancocho no es igual si lo comen en otro plato que no sea en ese. Ese es mi plato. Y yo no sé si ustedes, algunos de ustedes, por favor no me hagan quedar mal, yo espero que no esté solo en esto, alguien tiene un plato que es el plato preferido. No, en serio, o sea, yo soy la excepción. Bueno, listo, por lo menos estaba preocupado que yo era el único extraño en esta tierra con respecto al plato. Algunos son con pocillo, otros con vaso. Para mí es el plato. A mí no me importa lo demás, si es pocillo, si es vaso, me sirve, lo único es el plato. Entonces, cuando me sirven en otro plato, ¿y dónde está mi plato? Usted no sabe pues que a mí me gusta en ese plato. Entonces, todo mundo tiene esa experiencia en algún momento de la vida con respecto a algo que la otra persona con la cual convive o vive debería conocer que ese es su punto de referencia o su gusto de referencia, ¿cierto? Y todo mundo que está dentro de la casa sabe, por ejemplo, a qué hora debe llegar tal persona o deben de cerrar la puerta, en fin, algunas reglas que existen en la casa y todo el mundo se centra en ella y deberían todos conocerla. Por eso cuando alguien llega extraño a la casa y no conoce, pues uno cuando llega extraño a una casa, uno llega como en un lugar, uno no sabe si sentarse, si quedar parado. Uno llega extraño porque uno no sabe cuáles son las situaciones que se viven al interior de esa casa, ¿cierto? Hoy yo quiero que vayamos al libro de Lucas capítulo 15. Yo sé que esta historia la han escuchado por mucho tiempo. Algunos de ustedes han enseñado sobre ella, otros la han visto en las películas. Lucas capítulo 15 versículo 11. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió su hacienda para que apacentase. No le envió su hacienda, sino lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré,
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar por él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Hoy quiero enseñar acerca de este pasaje, pero quiero hacer un énfasis en algo que de pronto no es poco lo que se ha hecho énfasis desde lo que yo creo. He titulado la enseñanza: ¿qué tipo de hijo eres? ¿Qué tipo de hijo eres? Y yo quiero, aquí hay tres protagonistas. El primer protagonista es el ¿qué? El padre. Y hay dos hijos, ¿cierto? O sea, el hijo pródigo que salió y el otro hijo que se quedó en la casa. Son los tres personajes que hay allí como protagonista de esta historia. Vemos la característica del primer protagonista en esta historia, que es el padre. Y si usted lee la historia, el hijo menor, que es el que empieza a solicitar la herencia, ¿cierto? Él dice: tenía un hijo, o un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos empezó a decirle: padre, yo quiero que me des mi herencia. Y el padre dice: les repartió la herencia. Ojo, no dice le dio la herencia, sino que inmediatamente cogió todo lo que tenía y lo dividió en dos, y a los dos se lo dio inmediatamente. O sea, no le dio solamente al hijo pródigo para que se fuera, sino que le dio a los dos hijos inmediatamente la herencia. El mayor no la estaba pidiendo, pero él justamente partió más bien la herencia entre los dos, y a cada uno le dio lo que le pertenecía, ¿cierto? El menor, ahora, eso digamos que no fue una sola vez. De pronto el hijo estuvo mucho tiempo rogándole al padre que le diera la herencia. Probablemente el padre estaba diciéndole: mi hijo, ¿usted qué va a hacer? Yo todavía estoy joven, ¿cierto? O sea, yo todavía podemos seguir acumulando riqueza. Vea que, en fin, usted todavía es muy jovencito, todavía no conoce mucho de la vida. De pronto te vas a coger ese dinero por allá, porque era mucha riqueza, y te vas a volver loco y te vas a malgastar eso. Pero el hijo insistió, y el padre escuchó eso, le dio la herencia y el hijo se fue. Entonces ahí encontramos una característica de este padre, y era la primera característica de este padre, que es la característica también nuestro padre, es que él escuchaba. O sea, él no se hizo sordo a la petición y al ruego del hijo. Él escuchó. Pastor, pero él escuchaba mal, porque es que le estaba pidiendo. Él escuchaba, independientemente de la petición del hijo, él escuchaba. Eso hace nuestro Dios. Usted a veces le ocurre unas peticiones que uno dirá: ¿usted para qué pide eso? A Dios. Pero Dios escucha. Amén. Dios escucha nuestras peticiones, independientemente de la petición que usted hace,
Si es una petición horrible, porque muchas veces usted ha dicho, Señor, llévate a este vecino de allá, y no, llévatelo para otro lado, ¿cierto? Usted a veces me ha dicho, Señor, llévatelo antes de que yo te lo mande. Esa es una petición que usted hace. Y otra cantidad de cosas ¿qué? Eso, así. Raras, extrañas, peticiones extrañas. Pero el Señor escucha. Este padre tenía la característica de escuchar, pero no solamente escuchaba, sino que también otra característica que encontramos en ese padre es que respondía. El padre escuchó al hijo y el padre respondió a la petición del hijo. ¿Por qué respondió? Porque cogió la herencia que tenía y la repartió. Así que este padre escuchaba y, en segundo lugar, este padre respondía a las peticiones de él. Lo mismo que hace nuestro padre. Él escucha, pero él también responde. Amén. ¿A cuántos de aquí Dios les ha respondido una petición por lo menos en su vida? Amén. Muchas veces eso ha ocurrido. Mi esposa no ha pedido, no ha hecho en oración, ay, tan lindos esos zapatos, y al final se los da. ¿Sí o no, mi amor? Y no han salido de mi bolsillo. Sino que alguien escuchó a Dios diciéndole, regáleselo usted. Y yo lo que tengo, Señor, gracias, sigue escuchando así. Hay veces que uno simplemente no pide a Dios, simplemente hace un deseo, uno, ay, ¿cómo sería bueno esto, Señor? Y viene y se lo da. Es un Dios que escucha y un Dios que responde también. Esa es la característica de este padre también que encontramos aquí. Pero también encontramos que es un padre justo, porque cuando el hijo le dice al padre, dame mi herencia, él no le da al que pidió, sino que es justo dividirlo a los dos inmediatamente. ¿Sí? Es justo dividirlo para los dos. Él no solamente coge una parte y cuenta no, dice, bueno, lo está pidiendo, lo justo es que también le dé al otro que no esté pidiendo, porque son mis dos hijos. No es justo que yo le dé a uno y al otro no. Y lo que hace el padre es dividir eso en dos partes iguales, justa, y le da la herencia a los dos inmediatamente. Eso se llama justicia. Eso es el padre para nosotros. Es un padre justo. Bueno, hay los que creen. Pero también encontramos que es un padre amoroso. Es un padre amoroso. ¿Por qué es un padre amoroso? Porque es el padre que, aunque el hijo se va, siempre tiene la esperanza de que algún día regresa, a pesar de haberse ido, a pesar de haber, bueno, el padre no sabía que había malgastado, pero el padre sí entendía que eso era lo que iba a suceder al final. O sea, el padre quedó esperando al hijo porque entendía que al final eso era lo que iba a suceder. Ese muchacho joven se iba a malgastar toda esa plata por allá y al final iba a regresar. Así que el padre no se queda enojado con el hijo, no empieza a decirle, aquí no vuelvas más, dame la llave, le cambia la chapa de la finca, no le hace nada y no le da órdenes a los trabajadores y vigilantes diciendo, si ven a este fulano, grábense la cara de este fulano, nunca más vuelve a entrar acá, porque es que yo le he dicho que no se vaya y al final se fue y no me obedece. Este padre nunca entra en su corazón rencor contra ese hijo que se va, aunque el padre no quiere que se vaya, sino que por el contrario el padre da la idea de que toda la tarde se paraba a mirar por si de pronto el hijo venía, ¿cierto? Toda la tarde tenía la esperanza de que algún día. ¿Y qué es lo que mueve a ese padre a esperar al hijo? El amor que siente por él, es su hijo. Y aunque se fue, él tiene la esperanza de que regresa. Aunque se fue, aunque no escuchó el mensaje, aunque no escuchó el consejo, el amor por el hijo es mucho más fuerte que esa situación del hijo, esa idea del hijo irse. Hay una escena también que Jesús cuenta, porque esta es una parábola que Jesús cuenta, pero hay otra escena de una otra parábola que Jesús cuenta diciendo que había un hombre que tenía 100 ovejas, 99 de ellas quedaron en el corral y una de ellas escapó, y él dejó las 99, no las abandonó, las dejó ahí encerraditas, bien cuidaditas, y se fue a buscar una sola.
hasta que la encontró. Después de caminar por muchos lugares, encontró, cierto, la ovejita que estaba herida, la cargó, la trajo en sus brazos y se la llevó de nuevo para el corral y completó las 100. Pero eso, ¿qué es lo que hace mover? Y él dice, ese es una comparación con respecto al Padre. Eso hace Dios con nosotros. Es el amor que mueve al Padre a hacer eso. Así que este Padre siempre espera que su Hijo regrese, y esa es una característica del Padre. Es un Padre amoroso. Pero otra característica de este Padre es que es un Padre restaurador. El Hijo cuando viene el Hijo dañado, enfermo, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, entonces Él no le llama a cuenta diciéndole: ¿cómo es que te atreves a venir a mí? Descarado, sinvergüenza. Que eso es lo normal que hace un padre terrenal. Yo estoy retratando a un padre cuando un hijo se va y empieza cuando: yo se lo dije. La mamá abriéndole los ojos grandes: yo se lo dije, mi hijo. Usted se fue por sus propios medios, ahora verá cómo ¿cierto? Este padre ve al hijo venir y le dice, el hijo ya tenía el discurso que había pensado decirle: yo no quiero ser tu hijo más. Es más, esa era la idea, porque sabía que él había cometido un error. Y él decía: de más que mi padre no me va a aceptar como mi hijo. Eso es lo que yo quiero hacer énfasis, porque tanto tiempo viviendo allí en el seno del Padre, no conocían al Padre. O sea, no conocían el amor del Padre. Y el hijo dijo: yo sé que yo voy allá y mi padre no me va a escuchar. Por eso, lo mejor que yo pueda decirle al Padre es, por si de pronto me acepta, es que por lo menos me deje ser uno de sus empleados. Ni siquiera el coordinador de los empleados, sino uno de los empleados. Así sea el que gane menos, pero por lo menos tenga algo que comer. Entonces el padre, cuando ve al hijo venir, sale corriendo y el hijo le mete la carreta que ya traía preparado, diciéndole: padre, ¿cierto? Y el padre dice: no. ¿Qué es lo que hace el padre? Le dice a sus empleados: este que estaba perdido regresó, matemos el gordo que hay por ahí. Como que había un animal gordo que el otro hijo le tenía el ojo hace rato echado, porque él hace referencia de él apenas. Mataron me mataron la oveja gorda, el becerro, o sea, el chivo. Me mataron el becerro que yo tenía planeado en diciembre, ¿cierto? Él se enoja porque le mataron el becerro. Ese como que era lo que ahí tenían guardado. Me imagino cómo lo cuidaban, cómo lo alimentaban. Y viene el hijo y el padre le dice: maten al becerro gordo. De pronto los empleados dicen: y ese era el que tenía el otro mayor, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cierto? Pero igual lo matan. Y no solamente le matan, le hacen una fiesta, sino que le ponen anillo, ¿cierto? Que le están restaurando la autoridad que tenía como hijo. Le ponen el vestido, no de empleado, sino de hijo. Le ponen la sandalia, no de empleado, sino de hijo. Eso es restaurar la autoridad que el hijo había perdido cuando decidió irse. Eso se llama un padre restaurador. Un padre que da la oportunidad. Cuando el hijo se fue, se perdió allá en el mundo, hirió y bueno, pecó y todo, y volvió otra vez, el padre lo restauró. Eso es lo que hace también nuestro Padre. Cada vez que nosotros nos vamos, cada vez que nosotros nos perdemos, cada vez que le damos la espalda y volvemos, el Padre nos restaura. Es un Padre restaurador. Dios es fuego consumidor, pero más que eso también es un Padre de amor. La Biblia dice: Dios es ¿qué? Amor. Y el amor que Él siente por nosotros es lo que hace que usted y yo hoy estemos restaurados. Eso sí. Hoy estemos restaurados. Hoy la autoridad que habíamos perdido cuando Adán y Eva pecaron, dice que por un hombre entró la muerte al mundo y por otro hombre
entró la vida, ¿cierto? La salvación, la restauración a nuestra vida. Así que todo lo que perdimos cuando Adán y Eva pecaron, que la imagen de Dios fue dañada, todo lo que éramos, la autoridad que teníamos, todo eso fue perdido con respecto al pecado de Adán y Eva. Él, cuando nosotros nos volvimos a Él, restauró nuestra autoridad. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos poder ahora para deshacer toda hueste de maldad. La Biblia dice: y en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos y harán todas cosas aún mayores que la que hizo Jesús. ¿Usted cree eso? ¿Y saben por qué? Porque cuando llegamos otra vez a Él, Él nos restauró esa autoridad que teníamos y que habíamos perdido. Ahora nos las entrega, nos da la autoridad ahora. Amén. Eso es. Pero también encontramos un Padre perdonador. Eso es una cuestión ahí paralela: restaurador y perdonador. El Padre no condenó al Hijo a ser de la servidumbre. Lo colocó otra vez. Al restaurarle implicó perdón. Es decir, antes de la restauración hubo una actitud de perdón. Así que encontramos a una característica también de este Padre, que es un Padre perdonador. También lo que ha hecho Dios por nosotros. Encontramos también a un Padre paciente. ¿Por qué es un Padre paciente? Porque a pesar de que, y la Biblia no registra si pasaron 3, 4, 5, 7 o 10 años en que el Hijo se fue y volvió, durante el tiempo que el Hijo estuvo por fuera, el Padre tuvo la paciencia de esperarlo. No registra la Biblia tampoco que Él le mandó razones para que viniera. No mandó al Hijo mayor para que fuera y lo convenciera a viniera. Él simplemente esperó con paciencia a que el Hijo en algún momento volviera a Él, y lo esperó pacientemente. Por eso Él estaba parado allí en la puerta de su casa esperando al Hijo. Y cuando vio la imagen allá lejos que venía, sabía en su corazón que venía el Hijo, que pacientemente había esperado que volviera. Y por eso Él sale corriendo. No salió corriendo porque dijo: de pronto eso no es, voy a correr por si de pronto, si no es, me hago el que estaba corriendo, ¿cierto? Voy a correr al encuentro con Él. Si lo veo cerquita, me hago el que estoy haciendo gimnasia. No va a pasar nada. No cometo el ridículo. Pero Él sabía que corrió era porque el Hijo, el que había esperado, venía de regreso. O sea, había sido paciente para que el Hijo regresara, cosa que también hace Dios con nosotros. Este Padre tiene otra característica, y es que es un Padre dadivoso, bondadoso. Cuando el Hijo llega, cuando el Hijo vuelve otra vez a estar con Él, a estar con el Padre no le da parte de lo que tenía. Es decir, más bien, no le dice: bueno, este hijo no necesita el anillo porque ya él se fue. El vestido, lávenle un vestido que tenga por allá suciecito. La sandalia, no, busquen una sandalia ya usada por allá de segunda, que le haya quedado a uno de los empleados. El Padre no le busca lo viejito, sino que lo busca otra vez lo mejor. Búsquenle un vestido nuevo, pónganle una sandalia nueva. El Padre le vuelve a restaurar sin ningún tipo de restricción, porque es un Padre dadivoso, un Padre que da, un Padre que no tiene en cuenta lo que pasó, sino que le da otra vez las cosas que tenía. Ahora no sé si la herencia otra vez le da, no sé, pero en ese caso le restaura la autoridad y le da al Padre. No se pone a decirle: bueno, hijo, lo que pasa es que bueno, yo te acepto como mi hijo, pero efectivamente no vas a utilizar la misma ropa ahora que tiene el hijo mayor, ni tampoco vas a tener el anillo que tiene el hijo mayor. No, le pone la misma, lo pone en el mismo nivel del hijo que estaba ahí en la casa. Él es un Padre de amor, bondadoso, dadivoso. Amén. Y por último, no significa que no hay más características de este Padre, pero aquí nos podríamos quedar dando todo un listado. Pero en cuanto a lo de hoy, la última característica que encontramos para enseñar hoy es que no es un Padre condenador, no es un Padre que condena, es un Padre que no condena. Cuando había el Hijo, no lo condenó a hacer de la servidumbre, no lo condenó a hacer el peor trabajo, porque un padre
cualquier padre, inclusive nosotros hubiéramos, si alguien nos hace eso, un hijo nos hace eso, y viene después arruinado, sin nada, después de haberse llevado la riqueza, siendo uno rico, por supuesto, porque si es pobre, ¿qué le va a dar? Pero siendo rico, un hijo el hijo de un hombre rico, le da la herencia, se la lleva y se gasta eso, y luego viene arruinado, descarado, a pedirle papaya, como dicen por ahí, ¿cierto? Al papá. El papá carnalmente lo que hubiera dicho es: ok, mijo, a trabajar a la empresa de aseador, lavando los baños. Y si es una empresa, por ejemplo, de curtimbre, ¿sabes cuál es una empresa de curtimbre, cierto? Los que lavan el cuero es de la vaca, que eso a 10 kilómetros ya huele. Entonces le hubiera dicho: mijo, usted va a lavar lo peor que encuentre allá, donde sale ese olor a 10 kilómetros, eso es lo que a usted le toca lavar. Un padre hubiera hecho eso, eso es lo que le toca a usted hacer. Pero este padre no lo condena a hacer el peor trabajo, no lo condena, sino que lo vuelve a restaurar otra vez, le vuelve a dar otra vez lo que yo le hemos hablado anteriormente, porque no es un padre condenador, es un padre que ama. Entonces, estas son las características del primer protagonista: un padre que escucha, que responde, que es justo, que es amoroso, que es restaurador, que es perdonador, que es paciente, bondadoso y que no condena. Pero ahora, mire las características de los hijos. El primero es un hijo derrochón. Por eso la pregunta que yo hago hoy: ¿qué tipo de hijo eres? Y aquí es donde yo quiero que empiecen a identificarse. Es un hijo derrochón. Un hijo que pide todo lo que tiene y fuera se lo gasta de una vez. Es un hijo ambicioso, un hijo desordenado, un hijo desobediente y un hijo que no conocía al padre. Un hijo derrochón, ambicioso, desordenado, desobediente y un hijo que no conocía al padre. Y no quiero detenerme mucho ahí, porque no quiero hablar del hijo pródigo, que nosotros llamamos el hijo pródigo. Pero esas son las características del hijo el primer hijo que pidió la herencia. No sé si usted dice: ay, Dios mío, esas son mis características: derrochón, ambicioso, desordenado, desobediente y que no conoce al padre. ¿Cuántos dicen amén? Ay, no, a esa característica de sus hijos. El segundo hijo parece ser que era un hijo bueno. Lucas 10:38 dice de la siguiente manera, espero que no tenga la cita mal. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual da a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola, dile pues que me ayude. El hijo, cuando el hermano llega, ¿dónde estaba? Trabajando. O sea, estaba haciendo cosas para el padre, estaba trabajando para el padre, estaba en movimiento. Eso da a entender que era un hijo bueno, que ya tenía la herencia y no se la había malgastado, la tenía ahí. Seguía trabajando como si nada hubiera ocurrido. Da la posibilidad de entender que este hijo era un hijo bueno, ¿cierto? Es lo mismo que pasa acá. Marta y María, las dos hermanas, Jesús va y las visita y María se sienta a los pies del Señor y Marta corre a la cocina a prepararle cosas al Señor. ¿Eso es malo? ¿No es malo? ¿Usted le gustaría que cuando llegue a visitar a la casa de alguien, ese alguien no se quede sentado ahí usted con una sed en su corazón diciendo: ay, si se separara este fulano y me diera un fresquito, ¿cierto? Y si llegó la hora de la comida, la hora en que no ha almorzado, ¿cierto? Usted pidiendo al Señor mentalmente: Señor, ábrele, tócale el corazón, muévelo a la cocina, ¿cierto? No importa que me quede solo aquí, pero muévelo a la cocina. Por ejemplo, si usted va a visitar a alguien después de ayunar, ¿qué le gustaría que le dieran? No que se sentara a hablar con él ahí. No, usted fue con el propósito de visitarlo para almorzar con él. Pero viene el fulano y se queda y hable y hable y hable y usted: Señor,
todo reprendo todo espíritu de habladuría y velo, Señor. Sí. Este hijo era un hijo bueno porque estaba trabajando. Dice la Biblia que su hijo estaba en el campo. En el versículo 25, Lucas 15, 25 dice: estaba en el campo cuando vino y cuando llegó el hijo. Estaba trabajando para el Señor. Hacía muchas cosas. O sea, era un hijo que estaba pendiente allí de las cosas de la finca, del cuidado. Esas cosas le daba el derecho de reclamar cuando el hijo, que se había malgastado todo, viene y empieza a decir: ¿y por qué? ¿Y por qué le están dando esto? ¿Y por qué lo están atendiendo así? ¿Y por qué se comieron el bendito becerro que tenía planeado para otra cosa? ¿Cierto? Tenía el derecho de hacer reclamos porque era un hijo bueno. Y entonces eso bueno le daba el derecho de hacer reclamos para el Señor. Pero resulta que el hijo que estaba ahí en la casa sí quedó con rencor. El padre no, pero el hijo sí. El padre nunca quedó con rencor cuando el hijo se fue, pero el hijo mayor sí quedó ofendido con su hermano menor, porque la actitud de este hijo cuando llega el hermano es una actitud de alguien que tiene rencor en su corazón. Él ni siquiera entró a la fiesta, ni siquiera entró. Cuando escuchó la fiesta ya, que bailaban, que se reían, que danzaban, y olía a becerro gordo, lo que olía, lo que venía: esto me huele a becerro gordo. Ni siquiera entró, sino que llamó a un fulanito de los que le servían y le pregunta: ¿qué es lo que está pasando allá? Y le dicen: es que tu hermano llegó y mataron el becerro gordo. Le metió mala herida. Y mataron al becerro gordo. Y tu papá le puso el vestido y le puso la sandalia y le puso el anillo, y ese lo mandó a motilar porque olía feo, olía a algarroba. Allá están haciéndole fiesta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que sucede aquí es que este hijo se enoja. El señor que le dio la razón va donde el padre y le dice: patrón, allá está su hijo mayor enojadísimo. El padre viene ante el hijo y la Biblia dice que le rogaba. El versículo 28. Entonces se enojó, dice, y no quiso entrar. Dice, se enojó y no quiso entrar. Y salió por tanto su padre, y el padre le rogaba: mi hijo, es tu hermano. Se había extraviado, no teníamos razón de él. No importa, mi hijo. Pero la plata, ahora se va a querer robar mi plata, ahora que otra va a pedirla. No importa, venga, entremos. No, yo no quiero entrar. Se estaba comportando como un hijo menor, siendo que era el mayor, como un hijo mimado. Y el padre le rogaba y le rogaba que entrara, y el hijo no quiso entrar porque estaba ofendido, y empieza a decirle: es que cómo es que tú, después que él te hace eso, te quita, te pide lo que tiene, lo que le correspondía en algún momento, pero te lo pide por adelantado, se lo malgasta, lo acaba, y vienes tú ahora y le matas el becerro. ¿Saben qué se ha gastado ese muchacho esa plata? Dice la Biblia ahí: en rameras. Se la ha malgastado en rameras. Y ahora que se la ha malgastado en rameras, tú vienes y empiezas a reclamarle al padre. Hay una discusión fuerte ahí. Yo imagino la discusión que había ahí fuerte. Es posible, imposible que tú hagas eso, padre. Y yo tenía ese bendito cabrito gordo para mí. O sea, eso siempre lo menciona. O sea, el cabrito gordo era una cosa que él tenía. Probablemente crió desde chiquito. Nunca me has dado ni un cabrito, flaco así sea, para gozarme con mis amigos. Y viene este sinvergüenza que se gastó todo en la ramera, que se la gastó toda rumbeando, y te pide, y viene y que lo hizo todo, y ahora tú le das todo eso. No es justo, padre. Le estaba diciendo al padre injusto. Le estaba diciendo al padre que era, mejor dicho, una cosa horrible. O sea, en términos generales, le estaba diciendo al padre un insulto tremendo. Al padre que lo crió y que estuvo ahí con él, le estaba insultando y haciendo una cantidad de cosas. Entonces el padre responde, y era terco además, porque el padre no lo convenció.
Y el padre le dice: mi hijo, por Dios, ¿cómo es que tú vienes a decirme que yo no te he dado nada? Si todo lo que yo tengo es tuyo. O sea, eso te pertenece a ti. Recuerda que cuando él se fue, yo lo repartí entre tú y él. Él se llevó su parte y lo que quedó aquí es tuyo. Si tú no has gozado y aprovechado de eso, es porque no has querido. Pero eso es tuyo. Usted coma, beba, mate el cabrito que quiera, eso era tuyo. Si usted no se lo comió, fue porque no quiso, pero eso lo estaba a disposición tuya. Y el hijo cayó, plop. ¿Cómo así, cierto? No, el hijo estaba enojado en su corazón porque había rencor en él. Ahora no disfrutó absolutamente nada de lo que tenía, nada de lo que tenía. Pero este hijo tampoco conocía al padre. Y ahí es donde quiero sacar las conclusiones. Nosotros muchas veces actuamos como este hijo porque nosotros casi no nos referenciamos con el hijo pródigo. Yo, hijo pródigo, no diríamos nosotros. No, yo soy el otro hijo que se quedó en la casa. Pero el otro hijo que se quedó en la casa tampoco es que era buen hijo. El hecho de que se haya quedado en la casa no significaba que realmente era buen hijo. Muchas actitudes que hoy vemos acá y nos dan a entender que tampoco tenía una buena actitud. Primero, porque era un hijo que tenía rencor en su corazón. Pero sobre todo, era un hijo que, a pesar de que se había quedado en la casa, era un hijo que no conocía al padre. A pesar de estar ahí, no conocía al padre. El hijo pródigo tampoco lo conocía. Pero digamos que este tiene razones de no conocerlo porque no estuvo ahí mucho tiempo. Pero este que se quedó ahí en la casa, ¿cómo es posible que ahora viene a reclamar al padre su injusticia por haber aceptado al otro? No conocía este hijo que su padre era así. No conocía a este hijo que su padre era un padre que escuchaba, que respondía, un padre justo, un padre amoroso, restaurador, perdonador, paciente, bondadoso, que no condenaba. Este hijo debió conocer al padre porque estaba ahí. Y esto es lo que hoy quiero decirles, iglesia. Nosotros muchas veces nos comportamos como este hijo, que estamos en la iglesia pero no conocemos al padre como deberíamos conocerlo. Y por eso, cuando nos enfermamos, muchas veces le reclamamos. Ayer en el ayuno hablábamos sobre eso precisamente. Cuando nos enfermamos, le reclamamos a Dios: ¿por qué me estoy enfermando? Y cogemos esos nombres de Dios: el Dios que sana, el Dios que provee, el Dios que liberta, el Dios que, bueno, todos los nombres de Dios. Y entonces creemos que Dios está a mi servicio. Y cuando pasa algo, que me sacan del empleo o que no me dan el empleo, entonces le reclamo a Dios por eso, como si Dios estuviera a mi servicio. Es que tiene que hacerlo, porque ese es el nombre de Dios. Si la Biblia dice Él es mi proveedor, entonces ¿dónde está la provisión del Padre? Y empiezo a reclamarle. Eso no es conocer al Padre. Nosotros muchas veces estamos aquí en la iglesia y estamos haciendo cosas como el hijo, como este hijo, o como María, o como Marta, perdón, que eran personas que estaban al servicio de Dios. Este hijo servía al Padre, estaba en el campo haciendo cosas para Dios, pero eso no significa que conocemos al Padre. Yo puedo estar predicando aquí, pero eso no me hace conocedor del Padre. Algunos se pueden parar aquí a cantar o orar, a ministrar. Algunos están sentados allí, y el hecho de que usted venga a la iglesia no significa que usted conoce de verdad al Padre, porque estar sentado allí no significa conocer al Padre. Es la actitud que tiene con respecto al Padre. El hijo estaba sirviéndole al Padre, se quedó con el Padre, pero cuando hubo una oportunidad de demostrar que sí conocía al Padre, tuvo lo contrario. La actitud de él fue de reclamarle al Padre por haber aceptado a ese que se había perdido. Reclamarle al Padre por darle la autoridad de nuevo, por restaurar a su hermano. Reclamarle al Padre por haber perdonado a su hermano. Reclamar al Padre por haber sido paciente con su hermano. Reclamar al Padre por mucha cantidad de cosas que dio. Y este no conocía al Padre, no había vivido con él. Así que la actitud nuestra muestra, ojo que dije ahí, la actitud
muestra lo que conocemos del Padre. Inclusive para la alabanza, para buscarle a Él. ¿Cuál es la actitud suya cuando viene al Padre y le alaba? ¿Cómo es la actitud de su alabanza al Padre? ¿Cómo es la actitud de amor hacia el Padre? ¿Cómo es la actitud cuando se acerca a su palabra? ¿Cómo es la actitud cuando se pone a orar con el Padre? Muchas de nuestras oraciones son oraciones de reclamo al Padre, como si Él tendría que hacer eso. No es una actitud de reconocimiento. El hijo, este hijo hubiera dicho: Padre, tú sí eres un Padre amoroso. La actitud de este hijo hubiera sido: Padre, me dejas, mejor dicho, más enamorado de ti, porque me di cuenta que a pesar de haberte hecho eso, tú aceptas a este hijo. Qué amoroso eres, Padre. Qué bueno que le mataste el becerro que yo tenía para mí, pero no me importa, me alegro contigo. Pero este se enojó, no se alegró con el Padre, sino que enojó. La actitud de este hijo hubiera sido: Padre, qué bueno, me uno a la fiesta. Es más, vea, yo tengo ya mi herencia, esto que está aquí es mío. Padre, yo pongo parte de lo que me tocó y se lo damos de nuevo a Él. Llámalo y decirle que vea que yo voy a partir mi herencia con Él. Pero él estaba preocupado también por la herencia, que le iban a quitar parte de eso. Esa no es una actitud de alguien que conoce al Padre. En cambio, la actitud debió ser esa, la de alegrarse, la de empezar a decir: yo también quiero aportar, yo también quiero crecer, yo también quiero poner en el otro apoyo, quiero apoyarte con de volver a restaurar a este personaje. Así que, ¿cuál es la actitud que tú tienes con respecto a nuestro Padre? ¿Cuál es la actitud que tienes con el Padre? ¿Cuál es tu actitud? ¿La actitud de destruir a tu hermano y con eso dices que crees en Dios? La actitud de cuando alguien se aparta de Dios y cuando está apartado, tú lo que haces es ponerle encima también la condena tuya, cuando nosotros no hemos sido llamados a ser jueces. Nosotros no somos jueces. Cuando alguien cae, usted no lo condene, quien lo tiene que condenar es el Padre, pero el Padre en cambio es un restaurador. Ayúdelo a levantar. La Biblia dice que cuando alguien cae, es un hermano suyo, dele la mano y levántelo. No le pegue con su mano, sino dele la mano y levántelo. Esa es la actitud de un hijo que conoce al Padre, porque sabe que el Padre también lo hará, ¿cierto? Levántelo, restáuralo, porque usted dice: eso también hará mi Padre, por lo tanto yo como su hijo lo haré también con él. Usted siempre que vaya a hacer algo con respecto a alguien que esté mal, piense cuál sería la actitud del Padre con él. ¿Cuál sería la actitud del Padre con él? Y haga eso que cree que el Padre haría. El Padre no condenaría, el Padre no haría eso, el Padre no haría eso. Entonces yo también me pondré en función de hacer lo que mi Padre me hace, lo que el Padre haría conmigo. En la misma vivencia en la casa, ¿cómo cría usted a los hijos? Así como el Padre también me ama a mí, o criaría a mis hijos, así también sería mi actitud con respecto a mis hijos. Inclusive hasta en la vivencia del hogar, de la relación conyugal. ¿Cuál sería la actitud del Padre con respecto a mi esposo o a mi esposa? Él haría esto con ella o con él. Entonces de esa manera también yo actúo con ella o con él. Cuando nosotros empezamos a entender eso, nuestras relaciones cambiarían. No solamente inclusive con nuestros compañeros de trabajo o estudio, sino con mi familia y con la iglesia. No habría, en la iglesia, como muchas veces hemos dicho, no tendríamos que mirarnos feo uno al otro. Yo, ¿cómo voy a mirar feo a Neo? ¿Por qué razón? El padre la miraría feo, aun cuando Dios la libre, ella se aparte. La miraría feo, la miraría con amor y misericordia para traerla. Y a veces matamos con nuestra mirada. El Padre nunca mata con la mirada. El Padre ama, trae misericordia. Sus ojos son miradas de misericordia siempre.
pero a veces tenemos una actitud maluca. Las miradas, ¿cierto? Las actitudes, las relaciones de esposo-esposa también se evidencia el amor de Dios. Así que, ¿qué tipo de hijo eres tú? Es la pregunta que quiero que dejen. ¿Qué tipo de hijo eres tú? ¿Eres verdaderamente un hijo de Dios? Entonces actúa como actúa tu Padre, que es Dios. Si somos verdaderamente hijos de Dios, tendremos que actuar como nuestro Padre. Amén. Como nuestro Padre. Nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros gestos, todo lo que somos tienen que ser igual a lo que es nuestro Padre. Así que hoy piensa qué tipo de hijo eres, y si estás en estos dos, ninguno de estos dos son los que debemos ser nosotros, sino el hijo verdadero de Dios, los hijos verdaderos de Dios. Así que cambiemos nuestra actitud con respecto al Padre y con respecto a las personas que viven a nuestro alrededor.